Bienvenidos a Fútbol Asia en español. Mi nombre es José Antonio. Volvemos a subir vídeo en el canal después de casi 3 meses de ausencia. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de donde lo dejamos en el último vídeo. Vamos a hablar de la novena y la décima jornada de la tercera ronda de clasificación al Mundial 2026. Concluyó esta tercera ronda de clasificación en la que quedaban todavía 4 cupos directos al Mundial, ya que Japón e Irán ya estaban clasificados y quedaba por conocer los 4 selecciones que iban a acompañar a esas 2 selecciones al Mundial. Esta tercera ronda daba 6 cupos, más también daba 6 cupos para la cuarta ronda, una ronda que se jugará en noviembre. En noviembre tendremos otras 2 nuevas selecciones clasificadas directamente al Mundial y también tendremos a 2 selecciones que se medirán entre ellas por un cupo en el repechaje internacional. Así que yo sé que estos partidos, de jugar esta novena y décima jornada, se jugó en el mes de junio, hace ya casi 3 meses de esto. Voy con un bastante retraso, pero creo que es lo justo, ¿no? Hablar de esta ronda, que era muy importante porque nos dejó incluso 2 selecciones que van a debutar en 2026 en su primer mundial. Y bueno, hay que hablar de ello. Vamos a hablar un poquito rápido, no nos vamos a enrollar mucho porque sé que este vídeo pues no lo va a ver mucha gente porque voy a hablar de una cosa que pasó hace ya mucho tiempo y en fin, pero yo creo que había que empezar esta nueva temporada del canal, porque yo en los meses de verano por motivos laborales no puedo subir vídeos. Ahora que empieza el otoño, el invierno y la primavera, sí puedo volver a subir vídeos, y sin que digamos que es como el comienzo de una nueva temporada en el canal. Bueno, no me voy a entretener más, vamos a empezar hablando del grupo A, hablaremos del grupo B, del grupo C, y bueno, y luego también hablaremos un poquito de lo que nos espera en el canal próximamente. Así que no me entretengo más, comencemos. Pues vamos a dar primero los resultados que se dieron en la novena jornada en el grupo A. Emiratos Árabes Unidos empató 0-0 contra Uzbekistán. Este empate entre Emiratos y Uzbekos clasificó a su primer mundial a Uzbekistán. Corea del Norte 2, Kirguistán 2. Las 2 selecciones están eliminadas del mundial. Y Qatar 1, Irán 0 en el estreno de Julen Lopetegui. Bueno, pues vamos a empezar hablando de este Emiratos Árabes Unidos Uzbekistán, un partido que fue histórico para los uzbecos, le valía el empate para clasificar a su primer mundial y bueno, lo consiguieron. Una selección uzbeca que ha hecho una fase de clasificación impecable, incluso le sobra la jornada 10, que ahora hablaremos de ella, y, y bueno, pues algo histórico para ellos, una selección que se había quedado bastantes veces a las puertas de clasificar por primera vez, una selección que yo creo que la historia le debía un mundial y lo han conseguido con una gran generación, una selección uzbeca que está trabajando en los últimos años muy bien en categorías inferiores, la hemos visto en, en mundiales sub-21, en mundiales sub-19, también la vimos en los últimos Juegos Olímpicos en 2024, dirigidos por el seleccionador que van a tener, Timor Kapadze, una selección que se ha repuesto a todo, una selección que ha tenido una fase de clasificación muy buena, ha sido un equipo muy fiable, de hecho solo ha tenido una derrota. Tenemos que recordar también que en 4 partidos Irán no ha sido capaz de ganarle, ha habido 4 partidos entre ellos y los 4 los ha empatado. Una selección que en diciembre tuvo que cambiar de seleccionador por motivo de enfermedad, por Katane, que el esloveno, que un seleccionador que lo estaba haciendo muy bien, que Uzbekistán lo tenía bien encaminado para clasificar al Mundial. Cogió la rienda Timor Kapadze, recordemos que fue el que metió a la selección sub-23 en los Juegos Olímpicos y dirigió a la selección olímpica en las pasadas Olimpiadas de 2024, y tenía yo algunas dudas con él porque me defraudó bastante esta Uzbekistán en los Juegos Olímpicos, pero para nada ha conseguido clasificar a la selección uzbeca. Incluso diría que un poco ha mejorado, voy a decir que ha mejorado un poco el trabajo de Katanek,
una selección uzbeka que tiene futbolistas reconocibles, como por ejemplo Shamuradov, también tiene a Kusanov y el central de Manchester City, que yo creo que va a salir del City porque Pep Guardiola no cuenta absolutamente nada con él. También el joven Fabi Sulaev, el jugador del CSKA Moscú, y una selección que en el último tiempo ha venido haciendo las cosas muy bien y bueno, pues se mete en su primer mundial, en un partido entre Emiratí y Uzbekos, pues tremendamente aburrido y nada, que fue el guión que propuso Timor Capace y a los uzbecos le salió muy bien. En otro partido del grupo, ese Corea del Norte, Kirguistán debía ganar para seguir con vida por la lucha por esa cuarta plaza que daba acceso a seguir vivo en el Mundial, para mi clasificación al Mundial. No fue así, empató contra Corea del Norte y eso añadido a la victoria de Qatar contra Irán, pues ya los dejaba fuera los kirguizos, que Corea del Norte ya estaba eliminado, y Qatar, bueno, pues que a falta de una jornada ya aseguraba esa cuarta plaza y a seguir vivo. Un buen partido de los de Julen Lopetegui en su estreno como seleccionador catarí, ganando a un rival con bastante identidad como es Irán, que recordemos que en la primera vuelta con Tintín Márquez a los mandos Irán le pasó por encima en campo neutral, porque ese partido no se jugó en Irán, les pasó por encima y bueno, pues en casa les ganó. Recordamos que esta Qatar es la campeona de Asia y yo esperaba bastante más en la fase de clasificación y bueno, que se va a tener que conformar con tener que luchar por su clasificación al Mundial, a lo que sería su segundo Mundial consecutivo en la cuarta ronda de clasificación y, y bueno, que pues este grupo pues en la última jornada no dejaba prácticamente nada en juego, estaba todo decidido, Irán iba a pasar como primero, Uzbekistán estaba clasificado al Mundial, y Emiratos Unidos tercero tercero, Qatar cuarto y Kirguistán y Corea del Norte eliminados. La décima jornada nos dejó el Kirguistán 1 y Emiratos Unidos 1, el Uzbekistán 3, Qatar 0, mal partido de Julen Lopetegui, en su segundo partido, y Irán 3, Corea del Norte 0. Así esa era la última jornada ya que cerraba este grupo. La clasificación final fue Irán líder con 23 puntos, segundo Uzbekistán con 21 puntos, los dos clasificados directamente al Mundial, Emiratos Unidos tercero con 15 puntos, Qatar cuarto con 13 puntos, los dos medirán su suerte en noviembre en la cuarta ronda de clasificación al Mundial. Kirguistán con 8 es quinto, Corea del Norte sexto con 3 puntos, tanto kirguidos como norcoreanos eliminados. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la clasificación, esta ronda para estos 6 equipos. Por ejemplo, Irán no tuvo ningún problema para pasar esta ronda. Ya estaba clasificado la jornada anterior. Solo la derrota, solo ha perdido un partido, al igual que Uzbekistán en toda la fase de clasificación. Y, y bueno, un equipo muy sólido, el equipo de Meditaremi, entrenado por Golonei, que me parece que es de lo mejorcito que hay en Asia y lo han demostrado. Por su parte, Uzbekistán ya hemos hablado bastante de ellos, también en su primer mundial. Hay gente que podría decir que gracias a esta ampliación de plazas al próximo mundial, ¿no? Porque Asia pasa de tener 4 seguros más uno en repechaje a tener 8 seguros y un repechaje, evidentemente pues hay gente que dirá que Uzbekistán ha clasificado gracias a esa ampliación, pero me parece que los uzbecos lo han hecho muy bien y si hubiéramos tenido una fase de clasificación como estos años atrás, hubiera sido un equipo muy a tener en cuenta. Creo que al nivel de Japón no está, creo que Irán también es un equipo superior a ellos, pero que a selecciones como hemos visto en los últimos años que han ido al Mundial en Asia, a selecciones como Corea del Sur se le hubiera competido muy bien. A Australia no estoy seguro de que Australia hubiera sido superior a ellos
y el nivel que ha dado a Arabia Saudí, por ejemplo, es la selección que estuvo en el Mundial de Rusia y también estuvo en Qatar, me parece que los uzbekos hubieran dado más nivel que los saudíes, que hemos visto de los saudíes en esta clasificación al Mundial. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, una selección que en la última fase de clasificación a los mundiales ha sido una selección que ha estado rozando la clasificación y bueno, pues antes de empezar esta clasificación era uno de los favoritos que con esta ampliación de cupos que iba a tener AFC, pues era uno de los favoritos para clasificar. Creo que ha bajado un poquito el nivel con respecto a estos últimos años y vamos a ver cómo se le da en noviembre. Por su parte, Qatar, una selección que venía de ganar la Copa Asia con un gran nivel. También es una selección que estuvo en el pasado mundial y creo que ha sido una de las grandes decepciones. Una selección que ha pasado por 3 técnicos durante esta ronda de clasificación. No, perdón, con 4, porque recordemos que empezó con las 2 primeras jornadas de la segunda ronda de clasificación, las empezó con Carlos Queiroz, luego pasó con Tintín Márquez, luego estuvo Luis García y ahora está Julen Lopetegui. Vamos a ver cómo se les da. Si veo que hay una cierta mejoría con Julen Lopetegui con respecto a Luis García, porque las cosas como son, con Luis García ha sido un auténtico desastre. Vamos a hablar también de Kirguistán en su debut en una tercera ronda. Creo que ha sido una selección que se puede ir contento. Le ha competido hasta, ha faltado al final una jornada, pero es una selección que le ha competido a la campeona de Asia como es Qatar. Y creo que en todos los partidos lo ha competido. Ha tenido mala suerte, pero es una selección que claramente que el objetivo que era competir en todos los partidos, un crecimiento en el futbolístico en Kirguistán, como estamos viendo en los últimos años, y me parece una selección que va a dar la cara en la próxima Copa Asia en 2027. Y Corea del Norte, una selección que ha ido de más a menos, una selección que empezó, sí, competía bien los partidos, pero en la última jornada se ha desinflado y ha sido, pues bueno, pues la peor selección de esta tercera ronda rumbo al Mundial 2026. Ahora vamos a hablar del grupo B, en el que Corea del Sur estaba virtualmente clasificado, pero tenía que certificar su clasificación y aún tenía opciones tanto Jordania como Irak y Oman también tenía alguna opción de clasificación al Mundial directo en esta fase. Los resultados de la jornada 9 fueron Oman 0, Jordania 3, Kuwait 0, Palestina 2, Irak 0, Corea del Sur 2. Bueno, pues creo estos resultados ya clasificaban a Jordania y a Corea del Sur al Mundial. Jordania clasificaba a su primer Mundial y creo que lo condicionó todo mucho que el partido de Oman y Jordania se jugara mucho antes que el Irak y Corea del Sur, porque con esta victoria de Jordania 0-3 con hat-trick del futbolista jordano, el joven Olwan, que juega en la Liga de Malasia, condicionó mucho el partido de Irak contra Corea del Sur, porque ya a Irak, ganando Corea del Sur, tenía que ganar luego a Jordania en Jordania, no le valdría el empate, así que tenía que ir a ganar a Corea del Sur sí o sí. El empate tampoco le valía. Y bueno, y también la expulsión de la estrella Al-Hamadi, la estrella de esta Irak, ¿no? Creo que la estrella de esta Irak nueva con Graham Arnold, pues se le complicó mucho a los iraquíes. Victoria de Jordania, pues a Jordania arrasó a los omaníes, que tenían una ligera chance de clasificación al mundial directo, pero en casa perder 0-3 fue un auténtico desastre. Y bueno, el partido contra Irak Corea del Sur, pues le salió todo mal en el estreno de Graham Arnold, porque veíamos Graham Arnold, que sustituía al español Jesús Caza como seleccionador iraquí, apostó por Al-Hamadi, el delantero del Stoke City, que juega en la Championship, propiedad de Ipswich Town, que este año está jugando en la Premier, y bueno, le dio la titularidad a Al-Hamadi por delante de Hussein Aymen, creo que el mejor futbolista, por lo menos en número, que ha tenido la Irak de Jesús Casas.
Hussein Aime al banquillo y salió al Hamadi, le salió la apuesta fatal porque a la media hora fue expulsado, un balón dividido que levanta la pierna más de la cuenta y impacta contra el futbolista surcoreano y es una roja. Yo la verdad que esta roja, no soy muy fan de esta roja, pero porque el futbolista iraquí no en ningún momento quiere impactar contra el surcoreano, pero bueno, pero si levanta la pierna y le da al surcoreano, pues mm, el árbitro lo expulsa, lo expulsa de hecho al VAR en este partido y ya se le complicó mucho a Irak, ¿no? Y Corea del Sur pues al final pues hizo lo que quiso en el partido en Basora, Irak pues que una derrota en casa pues, ya te deja muy descolgado en la lucha, en la lucha por la clasificación y de hecho fue así, que ya después de esta jornada 9 pues ya Corea del Sur clasificaba como primero y Jordania como segundo y no tenía ninguna opción de clasificar ya a Irak a, al Mundial directo en esta ronda, o ya podía hacer lo que quisiera en Jordania, que iba a meterse Jordania. Y en la lucha por esa cuarta plaza, esta derrota de Oman iba a dejar a Oman bastante tocado y la victoria de Palestina en Kuwait iba a dejarlo todo abierto para esa cuarta plaza en la última jornada que se le va a jugar entre Palestina y Oman, porque por la ronda de clasificación, por la clasificación directa ya estaba decidido que iba a ser Corea del Sur y, y Jordania. La jornada 10 nos dejó el Corea del Sur 4, Kuwait 0, Palestina 1, Oman 1, partido dramático, y Jordania 0, Irak 1. Bueno, pues no voy a hablar nada de este Corea del Sur Kuwait, porque le pasó por encima a los surcoreanos al equipo dirigido por Pizzi. Y en el Palestino Oman, bueno, y el Jordania Irak, pues bueno, pues victoria para ganarnos, puntitos para el ranking FIFA y nada, y Jordania, pues yo creo que después de la fiesta que significó clasificar al Mundial unos días antes, pues tampoco, no creo que preparan mucho este partido. Es cierto, en el partido por la cuarta plaza fue dramático. Palestina-Oman, la victoria de Palestina clasificaba a esa cuarta ronda a Palestina, el empate le dejaba, clasificaba a Oman y bueno, y Palestina pues la primera parte que se adelantó y en el descuento de la segunda parte, ya el partido prácticamente estaba muerto, un penalti a favor de Oman, pues que lo marcó el futbolista de Oman, hizo el 1-1 y la eliminación de rumbo al Mundial 2016 de Palestina, una selección que hace una jornada estaba totalmente muerta y creo que con aquella remontada contra Irak, más el repaso que le da a Kuwait en Kuwait, pues y se ilusionó. Y me parece una selección esta Palestina que me parece mejor equipo que Oman, ¿no? Me parece que arriba con Ali Abdu, el jugador de Al-Ali, también con Dabag, me parece mejor equipo que esta selección de Oman. Me hubiera gustado ver a esta Palestina, me hubiera gustado verla jugando partidos en Palestina, si no hubiera habido esa guerra que está haciendo todavía entre en Palestina. Me hubiera gustado verlo porque Palestina en casa, cuando ha jugado los partidos en Cisjordania, es una selección muy competitiva y me hubiera gustado mucho verlo jugar en casa, que yo creo que hubieran conseguido pelear incluso por clasificar directo. Los partidos en casa en esta ronda hemos visto que son muy importantes y creo que Palestina hubiera sido una selección mucho más fuerte jugando en Cisjordania que jugando los partidos como lo ha jugado en Qatar y en Arabia Saudí. Vamos a ver cómo quedó este grupo al final. Este grupo liderado por Corea del Sur con 22 puntos, Jordania segundo con 16, Irak tercero con 15. Recordemos Corea del Sur y Jordania rumbo van al Mundial de Estados Unidos. Irak con 15, tercero, cuarto Oman con 11. Se jugará en la cuarta ronda de clasificación al Mundial en noviembre. Palestina con 10, quinto y sexto Kuwait con 5 puntos, tanto palestinos como cubaitíes eliminados. Pues bueno, pues Corea del Sur, una selección
bueno, ha perdido puntos, ¿no? Porque no ha perdido ningún partido, pero ha empatado 4 partidos y hemos visto que selecciones como Palestina le han complicado mucho la vida a los surcoreanos, una selección que ha dejado más dudas que certezas y que tiene que mejorar durante estos meses próximos de cara al Mundial. Creo que no me ha dejado buenas sensaciones. Ahora tienes a futbolistas como Kang Lin que tiene que tomar, yo creo que el mando de la selección, como también Juan Chan o Kim Min Jae, porque creo que Son, que se ha dejado la Premier y se ha ido a la MLS a jugar a Los Ángeles, pues ya demuestra ese cambio de dejar el Tottenham para irte a la MLS, de que es un futbolista que ha iniciado su declive, ¿no? Y que futbolistas como el jovencísimo Kang Lee, pues que tiene que dar el do de pecho y ser el auténtico abanderado de esta selección, que ha hecho una buena clasificación, pero que también ha dejado algunas dudas, sobre todo en casa, ¿eh? Ha perdido muchos puntos en casa. Tenemos a segunda Jordania, que va a debutar en su primer mundial y vaya últimos años de Jordania, ¿no? Subcampeona de Asia y ahora a su primer mundial. El equipo liderado por Altamari, ¿no? Es el mejor futbolista que tiene esta selección jordana, que bueno, que tiene un buen delantero como Yassan Al-Naimed y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que hace esta selección jordana, que se quedó muy cerca de ir a Brasil, aquel repechaje que Uruguay le pasó por encima, pero tuvo mala suerte, ¿no? Porque le tocó el repechaje contra el equipo de Comebol y claro que esa Uruguay era un equipo muy superior a ellos. Y bueno, el tercero Irak, que ha cambiado de seleccionador. Me gustaba la selección de Irak entrada por Jesús Casas. Vamos a ver lo que nos deja esta selección de ganarnos, que la vi con muchas dudas contra Corea del Sur en casa, un partido que debería haber sido, ellos deberían haber controlado más, ya que los partidos en Basora dirigidos por Jesús Casas eran una auténtica locura. Y bueno, el partido con la victoria en Jordania, en Amán, pues no es una selección, puede ser un banco de pruebas, pero tampoco no quiere decir nada porque evidentemente los futbolistas jordanos no se lo después de clasificar hace 5 días al Mundial, tampoco no se lo tomaron en serio como sí se lo tomaron los iraquíes. Luego tenemos a Oman, pues posiblemente sea en la cuarta ronda, va a ser una de las selecciones, yo creo que va a ser la selección más floja. Ha cambiado recientemente de entrenador, ha echado al omaní Rashid Jaber y se ha traído a un mítico de los banquillos de las selecciones asiáticas como es el portugués Carlos Queiroz. A ver cómo le va. Para mí, por lo pronto, de la peor selección de esos 6 equipos que van a jugar en noviembre en esos 2 grupos de 3 selecciones que ya hablaremos más adelante en el canal. Quinto Palestina, una selección pues, que yo creo que se ha llevado el cariño de todos los aficionados del fútbol en general, ¿no? Una selección que no vamos a hablar ahora de la situación que está viviendo el país, no vamos a hablar de eso, pero llegar y plantarle cara a las selecciones como Man, que también tiene un cierto nivel, pues bueno, pues ya habla muy bien de ellos y va a ser una selección que va a ser muy incómoda en la próxima Copa Asia. Kuwait, una selección que le ha pasado como a Corea del Norte, una selección que empezó compitiendo los partidos, pero que ha ido de más a menos y en esta fecha, en la fecha de junio, la 9ª y la 10ª jornada, un equipo auténticamente espantoso, derrota 0-2 en casa contra Palestina y 4-0 contra Corea del Sur. Vamos a ver en qué queda esta Kuwait, que va a volver a la Copa Asia 2027 después de 2 ediciones en las que no ha participado. Y para acabar, el grupo C, en el que ya tenemos clasificada a Japón y que, bueno, pues tenían todavía opciones de clasificación directa casi todas las selecciones. Vamos a ver lo que pasó en la jornada 9. Australia 1, Japón 0. La verdad, una sorpresa este resultado.
Indonesia 1, China 0 y Bahrein 0, Arabia Saudí 2. Pues este grupo prácticamente con estos resultados se quedó prácticamente decidido, ya que esa victoria de Australia contra Japón dejaba que a los australianos virtualmente clasificados tenían que perder en la jornada 10 contra Arabia Saudí por más de 4 goles. Eso no acaba con lo que acabó sucediendo. La victoria de Indonesia contra China dejaba a los indonesios clasificados para la cuarta ronda como cuarto clasificado de este grupo, China eliminado, y la victoria de Arabia Saudí 0-2 contra Bahrein pues dejaba a Arabia Saudí abierta esa mínima posibilidad, tener que ganar por más de 4 goles en la última jornada a Australia y a la selección de Bahrein eliminado. Vamos a ver lo que. Bueno, vamos a también a hablar un poco de Japón, de Australia-Japón, partido que dominó bastante Japón, que Japón jugó con hizo bastante morillazo, hizo bastantes rotaciones y de eso se aprovechó el conjunto australiano y que infligió la primera derrota de Japón en esta clasificación al Mundial, que jugó mejor Japón, tuvo mejores ocasiones Japón, pero al final se lo acabó llevando a Australia. Lo que pasó en la jornada 10, en el que Japón ganó 6-0 a Indonesia, China ganó 1-0 a Bahrein y Arabia Saudí perdió 1-2 contra Australia. Tenía que ganar Arabia Saudí 4-0 a Australia para clasificar directamente al Mundial y aupar esa segunda plaza, pero no se dio eso, incluso perdió el conjunto saudí en casa contra la selección dirigida por Popovich, que al final pues ha hecho el trabajo y ha metido a su selección en el Mundial, que no se lo, desde que está en la Confederación Asiática siempre ha clasificado al Mundial. Y bueno, no estoy perdiendo un Mundial de 2002 porque recuerdo que en 2006, en Alemania 2006, estuvieron representando a OFC como un país de la Confederación Oceánica. Vamos a ver este grupo que ha quedado liderado por Japón con 23 puntos, segundo Australia con 19 puntos, Arabia Saudí, Japón y Australia clasificado al Mundial, Arabia Saudí tercera con 13 puntos, cuarto Indonesia con 12 puntos, los dos se jugarán en noviembre en la cuarta ronda de clasificación al Mundial, quinto China con 9 puntos y último Bahrein con 6 puntos. Japón pues que ha sido un rodillo durante toda la ronda de clasificación, se ha relajado en los últimos partidos y bueno, pues al final no se ha ido como invicto en esta clasificación. Ese privilegio lo tiene Corea del Sur, ha sido la única selección que no ha perdido ningún partido rumbo al Mundial 2026 en Asia. Y bueno, Japón que es la mejor selección de Asia de largo y que se tiene que preparar muy bien durante estos meses para en el Mundial entre Estados Unidos, Canadá y México hacer lo que se espera de ellos, ¿no? Es una selección que yo creo que mmm, puede hacer unos cuartos, ¿no? Unos octavos sería hacer su trabajo, ¿no? Creo que llegar a octavos sería hacer el trabajo, pero llegar a unos cuartos, que es, digamos, la barrera que tienen, nunca han llegado a unos cuartos, sería. Y creo que tienen potencial para hacerlo, también lo digo, tienen un potencial para hacerlo, pero es que un mundial, y más este mundial que vamos a tener, va a ser fácil meterse entre los 32 mejores, pero creo que también va a ser relativamente fácil meterse en octavos, pero en cuartos sí puede ser muy complicado porque ya te puede tocar cualquier selección y su objetivo creo que va a ser llegar a cuartos y esperamos mucho de ellos. Tenemos todo el año para hablar de la selección de Japón, para preparar cómo van a llegar las selecciones asiáticas al Mundial. Vamos a hacer muchos vídeos sobre esto y bueno, yo creo que Japón ahora mismo es la mejor selección de Asia, sin ninguna duda, a pesar de esa derrota en Australia. Australia, que empezó bastante mal esta ronda de clasificación, fue destituido Graham Arnold, un seleccionador australiano que ha hecho grandes cosas, como por ejemplo meter a la selección en octavos de final del pasado mundial y haberle competido de tú a tú a la campeona, a la finalmente campeona del mundo como fue Argentina.
Y bueno, pues al final se ha clasificado relativamente tranquilo porque llegó a la última jornada teniendo que ser goleado para no clasificarse directo. Luego vamos a Arabia Saudí, una selección que ha dejado mucho a deber. Mm, fue también cesado Roberto Mancini y llegó Albert Renard y creo que al final pues bueno pues los ha metido, siguen vivos de cara a la clasificación al mundial. De hecho, también tengo que decir que el grupo este era un grupo bestial, un grupo en el que salvo China todos tenían un gran nivel. Y vamos a decir mejora el tema de los goles, una selección que le cuesta mucho marcar goles. Vamos a ver lo que hace en noviembre. Tienen que mejorar mucho. Tengo muchas dudas. Como ya hablaré del grupo que les ha tocado para jugar en noviembre, pero ya anticipo que tanto Irak como Indonesia, que están en su grupo, van a ser huesos duros de roer. Y más Indonesia, que recordemos que le empató en Arabia Saudí y le ganó en Indonesia contundentemente, ¿no? 2-0 ese partido. Lo dicho, Arabia Saudí, un equipo que le cuesta mucho hacer gol. Vamos a ver cómo llega Aldo Usari, un futbolista que ya va a llegar con 34 años. Me gusta, ¿no?, que están apareciendo futbolistas como por ejemplo Al Jawir, que se ha marchado a Alcacia, que va a tener minutos, va a llegar rodado, que creo que va a ser el futbolista en el frente de ataque del futuro de esta selección saudí. Y vamos a ver, tenemos una selección que me ha dejado muchas dudas en esta clasificación mundial. Cuarto tenemos a Indonesia, el equipo de Patrick Kluivert se clasifica. Fiesta nacional en Indonesia después de esa victoria contra China. Bueno, el partido de la décima jornada se manchó 6-0 contra Japón. De hecho, los dos partidos nunca ha competido, nunca ha llegado a rozar ni a competirle el partido a Japón, porque creo que en casa perdieron 0-4 y ahora en Japón 6-0. Pero bueno, ellos tienen para hecho, seguir vivos poco a poco, y creo que en noviembre va a ser un equipo muy a tener en cuenta, va a ser un equipo muy peligroso y que los nacionalizados que ha traído, los naturalizados que ha traído, se están acoplando muy bien a lo que quiere Patrick Kluivert. Y decir que yo era un poco enemigo de Patrick, porque a mí me había gustado mucho el trabajo que había hecho Shin Tae-yo, pero me ha callado Patrick Kluivert la boca y me parece un seleccionador que me ha gustado lo que está haciendo, lo que estoy viendo ahora mismo con Indonesia, me está gustando. Eliminaron a China, una selección que yo no esperaba nada, al final ha quedado con 9 puntos, yo esperaba que no iba a sacar tantos puntos, de hecho 6 puntos lo ha sacado contra Bahrein, una selección que merecía algo más y que ellos han tenido la suerte de ganar los dos partidos a Bahrein, porque el otro punto fue en casa contra Indonesia. Solo ha sacado puntos contra dos rivales, esta selección china que tiene que mejorar mucho de cara a la próxima Copa Asia. Y último, Bahrein, una selección que me ha defraudado, una selección que yo los veía muy peligrosos, ganaron en enero la Copa del Golfo, siendo un equipo muy bueno, siendo un verdadero equipo. Y bueno, que creo que al final pues, han tenido un poco mala suerte el combinado dirigido por Dragan Talicic, que me parece un equipo que va a hacer, que aunque haya quedado por debajo de China, me parece un equipo que de cara a la Copa Asia 2027 va a ser más a tener en cuenta que China, ¿no? Me parece un equipo que arriba con esos tres futbolistas como son Abdul Jabbar, Ali Madam y el otro, ¿cómo se llama ahora? No me sale. Mohamed Maroun, me parece un equipo mucho más a tener en cuenta que China, aunque haya quedado en esta sexta plaza. Y yo creo que de los tres últimos, de los tres grupos, tanto Kuwait como Corea del Norte y Bahrein, me parece Bahrein el mejor equipo, pero de largo. Incluso yo diría que mejor equipo que Kirguistán también y que incluso el mejor equipo que Palestina y mejor equipo que Chile, aunque quedó por detrás. Bueno, pues por mí nada más, ya hemos acabado este repaso de lo que ha sido lo que fue en el mes de junio esta novena y décima jornada que ponía el colofón a esta tercera ronda de clasificación al Mundial. Perdón por no haberos informado de todo esto cuando se dieron, ¿no? Pero por motivos de trabajo yo no puedo estar trabajando y haciendo vídeos. Y bueno, que si queréis que algún día me pueda decir vuelve a trabajar
por mis vídeos, pues nada más que os suscribáis, que les dais a like y que esto empiece pues a dejar algo. Yo ahora mismo con 296 suscriptores, pues evidentemente esto lo hago porque me gusta, pero si tengo que elegir entre trabajo y hacer esto, pues elijo el trabajo. Bueno, deciros que ya voy a empezar a subir vídeos, que posiblemente el próximo vídeo sea de la guía de la Saudi Pro League 2025-2026, que madre mía, los fichajes que se han hecho este año en la Saudi Pro League, los que quedan por hacer, que seguramente equipos como Al-Ali, pues después de yo hacer la guía, darán un campanazo y traerán a un futbolista de 100 millones. Pues nada, que deciros que si os ha gustado el vídeo, que le deis a me gusta, que si queréis más contenido, que os suscribáis y que nos vemos en el próximo vídeo. Que me deis comentarios, que es lo que más me gusta. Hasta luego.